Presentamos la gran comisión. Primero, Jesús no le llamó gran comisión. O sea, hay veces que a la Biblia hay que desvestirla un poco. Yo le llamo la Biblia desnuda. ¿Por qué hay que llamarle o trabajar con la Biblia, desnuda? Porque si bien nos han ayudado a lo largo de los siglos, los títulos y subtítulos que se le han insertado para encontrar los pasajes con más facilidad, para tratar de con un subtítulo describir el propósito o el contenido de la historia o de la línea de pensamiento, y nos han ayudado las divisiones que se pusieron después del siglo XIII o en el siglo XIII de los capítulos y luego los versículos allá por el siglo XVI. O sea, hay una serie de asuntos que no los terminamos de entender bien, porque esos títulos y subtítulos cuyos autores jamás se lo pusieron, sino los editores bíblicos que vinieron 16 siglos después, ¿sí? El propio Erasmo puso algunas cosas de nosotros y así, nos han prejuiciado hermenéuticamente hablando, porque nosotros sabemos que en hermenéutica, y para hacer una buena exégesis, nosotros tenemos que atenernos al propósito para el cual el autor escribió el documento. Por ejemplo, Lucas jamás le puso a su Santo Evangelio según San Lucas el título del Santo Evangelio. No era el propósito de Lucas llamarle a ese libro, porque ese libro con ese título no refleja el título lo que el contenido propone. Tristemente, si nosotros miramos el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta que Lucas tenía un propósito completamente distinto, que reflejar el nombre, como si hubiera puesto en Hechos 1:1, en mi primer santo evangelio según San Yo, amado Teófilo, te escribí acerca de las cosas, ahora sí en el propósito que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el Evangelio, lamentablemente, hoy se usa como un tratado de teología para entender la cristología. Y tenemos que entender también, y permítanme, ¿cuántos son docentes aquí en el seminario bíblico, en el Instituto Bíblico? ¿Tenemos algún director del Instituto Bíblico, decano? ¿Sí? Bueno, yo quiero hablar con altura académica. Todos tenemos aquí formación ministerial, ¿verdad? Y permítanme subir un puntito el nivel de lo que comúnmente hablo con los pastores en general. Porque tenemos que ser profundos, tenemos que ser objetivos y tenemos que hablar de la Biblia de todo. Porque hemos cometido históricamente grandes errores sutiles que se nos pasaron desapercibidos, redefiniendo términos, cambiando la semántica original, y no nos damos cuenta que ese ha sido el ejercicio desde el Edén que Satanás empleó para confundir a la humanidad siempre. Siempre nos ha confundido el diablo, cambiando sutilmente la apreciación del significado de algunas palabras o distorsionando livianamente y de manera muy sutil algunas declaraciones del Señor de Señores y Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque él sabe que la Iglesia tiene un apego sustancial de la Iglesia sana a la palabra de Dios. Entonces, Satanás no puede hacer nada para destruir el corazón, propósito y misión de la Iglesia si no altera la palabra, como muchas herejías lo han hecho, como la nueva versión del Reino de los Testigos de Jehová, que es una blasfemia, es una Biblia retocada, o agregándole el libro de Mormón, o teniendo las interpretaciones de Elena White con los adventistas, y así ciencia cristiana con Medio Baker, y así Russell con sus interpretaciones y redefiniciones de términos. Entonces nos damos cuenta que a nivel herético y a nivel de las sectas, nosotros claramente identificamos, porque comparamos la escritura, o tienen una interpretación errónea que las identificamos inmediatamente por una mala hermenéutica, o tienen alteraciones en los contenidos. Cuidado, porque en las Biblias más modernas que estamos teniendo hoy, están habiendo alteraciones, ¿sí? Omisiones, alteraciones, y yo he hablado directamente
Luciano Jaramillo, con Edesio Sánchez Espina y con personas que han estado involucradas en la traducción de muchas versiones de la Biblia. ¿Sí? Y de hecho me formé en lingüística porque tenía la intención de ser traductor de la Biblia, yéndome a Papúa como misionero para trabajar en una de las 485 lenguas que todavía no tienen ni escritura ni la Biblia traducida, ni siquiera una porción. El Señor me cambió, cambió mis planes y me puso en otras cosas. Y bueno, el Señor, del corazón del hombre es hacer planes, pero el Señor le interesa su vereda, y aquí estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué la Biblia al desnudo? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el texto más usado para evangelizar? El texto que más se usa de manera más sencilla para reflejar qué es lo que Jesús hizo con el propósito de salvar a la humanidad. Juan 3:16. Gracias, pastor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos todos de acuerdo en que eso es así? Permítame decirle, yo he enseñado por más de 20 años en los seminarios de las Asambleas de Dios en Uruguay y he dado conferencias en muchos seminarios, universidades y centros de estudios de formación ministerial, y me sorprende cuando le pregunto a los asistentes a quién le dijo Jesús estas palabras. Buena pregunta, ¿no? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Si usted mira el capítulo 3 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, está hablando con Nicodemo. Pero como hay un subtítulo que dice de tal manera amó Dios al mundo, se corta la línea de pensamiento y perdemos la correctamente explicada. Juan está escribiendo así las palabras de Jesús, donde Jesús le está explicando a Nicodemo cómo es posible nacer del Espíritu. El que cree, para que en él crea, no se pierda, la vida eterna. Y así sucede infinitamente. Uno mira la escritura y yo he tachado literalmente el subtítulo de mi Biblia de estudio. Porque son correctos. Y ahora se lo voy a demostrar en la presentación abreviada que quiero usar con ustedes, porque quiero enfocar los aspectos prácticos y dar un poquito de la filosofía del ministerio para que entiendan por qué debemos volver a la metodología de Cristo. Miren lo que le estoy diciendo, la iglesia tiene que volver a la metodología de Cristo. Cuando expresamos la gran comisión, y le ponen el título, la gran comisión, casi nunca leemos, y hoy lo omitimos, y yo muy a propósito lo hice, le pedí a la hermana que leyera la gran comisión, que leyera desde 18 y 19, omitimos leer Mateo 28, 18. ¿Quién me lo lee? Sí, pero sobre Mateo 28, 18. ¿Qué dice? Yo se lo leo. Sí, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la parte más importante de ese texto? 28, 18 era. Sí. Se acercó y les habló. Se acercó. El texto es todo importante, pero hay dos puntos a destacar ahí. Primero, Jesús es el Señor sobre todas las cosas. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Y en segundo lugar, dijo, por tanto, y es lo que viene después, y hacer discípulos de todas las naciones. Hay una orden. Nos manda hermano. Es un mandamiento. Hay un mandamiento. ¿Quién me lee Juan 14, 15 y 16? ¿Qué es lo que queremos los pentecostales? Que toda la iglesia viva ¿Cómo tiene que vivir la iglesia? Y yo soy ministro ordinario de la Santa Asamblea de Dios en Uruguay. Digo, para identificarme, porque seguramente varias de las cosas que voy a decir lo van a sacudir un poco así. Pero este de la Asamblea sí se hace. Pero vamos a mirar Juan 14, 15 y 16. ¿Qué dice? Por favor, yo me lo sé de memoria, pero quiero que lo leamos desde la Escritura. A ver, ¿qué nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo lo haré al Padre y lo dará otro
Queremos el seno del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Queremos que nuestras iglesias estén llenas del Espíritu Santo, que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Clamamos por un avivamiento. No hay avivamiento sin la presencia plena del Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos que le buscan. Eso lo tenemos bien claro. Y lamentablemente nos hemos quedado con la idea de que un avivamiento viene de la oración. Jesús promete una cosa diferente. Él dijo, pedid y se os dará, y que pidiéramos, y cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará. Ustedes siendo malos saben dar buena dádiva a vuestros hijos, dice Lucas, pero dice, cuánto más os dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a quien se lo pidiere. Primero hay que pedirlo, pero en segundo lugar hay que cumplir las condiciones. Ahí hay una condición que dice en Juan 14:15, ¿cómo se recibe y se es lleno del Espíritu Santo? 14:15, si me aman, ¿cuántos amamos a Dios en este lugar? Amén. ¿Quiénes aman a Dios? Amén. Bueno, si me amáis, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es la demostración de nuestro amor a Jesucristo? Guardar los mandamientos. Ah, caramba, pero no vivimos en la época de la gracia, como muchos sostienen ahora, y que bueno, los mandamientos no son importantes. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuál es el mayor y más grande mandamiento, todavía no había dado el último. ¿Cuál es el último que nos da? Y ya se dice a toda la nación. Entonces, ¿qué les dice? El primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a esto, o sea, gradúa al primer mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos hermanos. ¿Cuántos han escuchado alguna vez o están de acuerdo en que la cruz unifica la ira plena de Dios a causa del pecado de la humanidad con el amor amplísimo de Dios que no tiene anchura, profundidad ni altura que podamos conocer según Pablo? Se concentra en la cruz gracias al amor de Dios y el sacrificio de Cristo que lo demuestra. Se concentra el amor de Dios y la ira de Dios se resuelve en una sola cosa. ¿Se acuerda lo que el Señor dice también? El Señor Jesús dice que si me amáis, guardad mis mandamientos y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un constante repetir estrictamente a sus discípulos. Jesús no le dice estas cosas a los perdidos. Jesús le dice a los discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sí? Y dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. De ahí nos sale el romanticismo vaquero y nos ponemos como los cowboys a atajar balas, ¿no? O sea, cuando me vayan a matar me pongo adelante, entonces ya puse mi vida por mis amigos, estoy demostrando el mayor. Un romanticismo de Hollywood que nos pone una idea de qué significa poner la vida, es, bueno, yo voy a morir por el otro. Bueno, en cierto sentido sí, Jesús hizo eso, pero nosotros no vamos a estar expuestos a una situación así, por lo menos la mayor parte de nosotros nunca vamos a estar en la condición de detener a alguien, a un asesino que va a matar a un hijo. Esos son muy contados con los dedos de la mano, situaciones que se han dado y que la Iglesia seguirá viviendo a lo largo de la historia en el futuro hasta que Cristo venga, pero son muy escasas esas situaciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Porque nos habla todo ese concepto, ese principio, ¿verdad? Bueno, uno tiene que preguntarse de la Escritura a qué Dios les llama la vida. Y primero la Biblia nos habla en sentido negativo, ¿qué no es la vida del hombre? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y ahí se nos cae por tierra toda la teología de la prosperidad, que no es teología, es herejía. ¿Sí? Primera cosa. ¿Por qué? Porque sacramenta la avaricia, le cambia el nombre y deja de ser pecado. Esa es la manipulación semántica que Satanás hace dentro de la iglesia, ¿verdad? Le cambia el nombre a la avaricia, le llama prosperidad santa, y ahora es una teología
que respalda el pecado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si no está de acuerdo, lea. Lea su Biblia y busque dirección del Espíritu para entender. Bueno, entonces, la vida del hombre no consiste de los bienes que posee. Ni siquiera la vida de la iglesia consiste en tener buenos templos. Los bienes que posee. No hay una reprensión. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Aquí tiene lugares y si no le hacemos uno, mire. Ah, mire, su esposa de tiene, ¿verdad? Qué amable su esposa, parece que le ama. Todavía no le aborrece. Está siguiendo el ejemplo de Onésimo. A ver si van para los 47 ya. Usted sabe cuando pasan los 40 años de casado, usted tiene que decir que le va bárbaro. Porque si no, le decís, ¿y por qué duró hasta ahora? Si te lleva mal, o sea, es un masoquista, ¿no? O sea, entonces, siempre después de los 40 años de casado, usted tiene que decir, no, bárbaro, es la mejor persona que podía tener. Igual ahora no va a poder conseguir otra que le haga caso, porque ya está viejo, entonces, ¿no? Así que estamos felices con nuestra esposa después de los 40 años casados, sí o sí. Pero voy para ahí, estoy conforme y ya confío mi promesa, si Dios me lo permite. Entonces, ¿cuál es el punto en esto? ¿Qué es poner la vida por nuestros amigos? Ya dijimos lo que no es. Ahí podríamos descargar varios textos más en la Biblia para ver por qué no es. Pero ¿qué es la vida del hombre? Son los días de la vida de los hombres, 70 años, y en los más robustos 80. Enséñame de tal modo a contar los días de mi vida que traiga al corazón sabiduría. ¿Es la Biblia? ¿Sí? Si son los días de la vida, 70 años, y los más robustos 80, ¿en qué consiste la vida? Es el tiempo que sucede entre la concepción y la muerte natural del individuo. ¿En esto es que consiste? Justicia. Y si Jesús es el autor de la vida, Jesús estaba en el tiempo de la creación y Jesús es anterior a la creación y lo revela Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenía que existir la eternidad previamente para poder establecer espacio y materia. La vida del hombre consiste en el tiempo y es interesante que el tiempo transcurre dentro de la esencia de Dios porque Él es la vida. Entonces, ¿qué significa darle la vida a mis amigos? Poner la vida por mis amigos es darle tiempo para que de nuestro interior broten como ríos de agua viva que salten para vida eterna. La vida de Cristo que hay en mí cuando yo invierto tiempo para mostrarle a Jesús es poner la vida que hay en mí en el otro. Como decía mi amigo Sigrid Clase, que vino a Costa Rica, y algunos de ustedes seguramente lo conocieron porque vino con Bill Hans en la primera conferencia hace 8 años atrás. Sigrid decía, amor se escribe con T, T-I-E-M-P-O, tiempo. Amor se escribe con T, amor es tiempo. No podemos decir que amamos de manera práctica si no invertimos tiempo con aquello que decimos amar. Hoy la psicología habla de tiempo de calidad. De estar con nuestros hijos que no están metidos entre el celular mientras estoy con ellos, sino están interactuando. ¿Por qué? Porque yo transmito lo que soy cuando yo interactúo con el otro. Si no, ese río de agua viva saltaba al celular, no para mi amigo, no para mi hermano, no para mi esposa, no para mi marido. Mire, hace 2 semanas atrás, yo en casa estoy con cuentagota. Usted sabe que yo estoy viajando por todo el continente, estoy trabajando por 24 países y todavía más ahora. Estamos yendo a Alemania, España, o sea, no solamente América Latina, el mundo hispano en Estados Unidos. Y yo estoy entre 10
y 15 a veces hasta 20 días del mes fuera de casa. Tengo 5 hijos, la más grande tiene 15 y el más chiquito tiene 8. Me casé grande, tenía 43 años cuando me casé y mi esposa 30. Pero Dios nos regaló 5 preciosos hijos. Y tenemos una hija, la del medio, que es intensa a la enésima potencia. A tal punto que quiere ser bombero, piloto, practicar deporte de aventura, quiere, bueno, que bombero, que piloto, que papá, ¿y cómo? Porque yo soy piloto, entonces papá, y volar y eso, ¿y cómo? Bueno, al final renové la licencia de vuelo para poderla sacar a volar porque quería que se llevara a volar toda la familia. O sea, a 20 años la volaba. Entonces, no, pero hacía algo que sea más lindo, decía, alguna acrobacia. Bueno, esa es María Paz. Y así de intensa como es transparente. Les pone su corazón y uno sabe lo que siente porque la ve en sus expresiones, la escucha decirlo. Y me dice hace 2 semanas, papi, yo nunca tengo el celular en la mesa, trato de no tenerlo. Pero cuando me llaman a cenar, yo estaba en el escritorio en comunicación con alguien de otro país que me acababa de responder y estaba esperando una respuesta mía también. Entonces yo me fui para la cena y dejé hablar el celular boca abajo, pero sin prestarle mucha atención. Dispuesto a que cuando me llegara el mensaje responder, porque estaban en una reunión. En Uruguay tenemos 3 horas de diferencia con México, estamos más tarde nosotros que ellos estaban en una reunión ministerial y yo cenando para ir a dormir. Pero ¿cómo le explico eso a una niña de 11 años? Bueno, ella me dice, al otro día, llevándola para la escuela, papi, ¿será posible que de acá en adelante uno tenga más tu celular a la hora que estamos juntos en la mesa para cenar? ¿Será ese el reclamo que nos puede hacer alguno de nuestros hijos? ¿Por qué les comparto esto? Porque no nos damos cuenta y estamos haciendo discípulos siempre. ¿Discípulos del bien o discípulos del incorrecto? Porque estamos impregnando de un sentir, a veces ni siquiera las acciones o las palabras, el sentir que producimos es contradictorio con lo que esperamos estar proyectando. Y yo estaba sintiendo que estaba compartiendo tiempo, teníamos una grata conversación acerca de los asuntos de Dios. En la cena yo siempre procuro poner a Cristo en la charla, en la conversación. Les pregunto cuál ha sido la mayor bendición del día de hoy, cómo le fue en la escuela, cómo le fue en esto, cómo le fue en lo otro, qué hicieron. Pero mi hija estaba persiguiendo otra cosa porque había un celular dado vuelta arriba de la mesa. ¿Sabe qué ha pasado en la iglesia? No hemos puesto el celular, hemos puesto actividades, hemos puesto la industrialización del ministerio, hemos mecanizado el desarrollo del ministerio, hemos hecho una propuesta industrial donde queremos grandes resultados con pocos esfuerzos y estandarizamos metodología y no nos damos cuenta que cada persona necesita una atención especial. Jesús no habló de la misma manera con Pedro y con Juan. Jesús no estandarizó procesos. Jesús amó conforme al estado de situación de cada individuo. No habló con Nicodemo con la misma forma que habló con la mujer samaritana y tampoco con el endemoniado gadareno. Y fue tan eficaz en lo que hizo que en pocas palabras al lado de un pozo de agua levantó para el ministerio a la primera evangelista de la historia de la iglesia, una mujer. Y envió al primer evangelista, después de 5 minutos ministrando y liberando un hombre, más eficaz que Billy Graham, porque en menos de un año ese hombre había evangelizado toda Decápolis. 2 personas que usted y yo no pondríamos en el ministerio por lo menos por 5 años. Hasta que no supiéramos que iban a andar bien, hasta que no tuviera testimonio, hasta que no demostraba que estaba casado, que casada, con hijos, que estaba fiel a su marido, no. 5 maridos has tenido y que ahora no tienes, no es tu marido, pero andaba evangelizando. ¿Qué es eso? Y me sigue hasta acá. ¿Sí? Nos damos cuenta y estamos siendo discípulos de instituciones y no discípulos del cielo.
en vez de sumar almas transformadas al cielo y escribir su nombre en el libro de la vida, escribimos libros de membresía y a veces son demonios de carne y hueso. Y nos preguntan, y le voy a contar historias para que usted vea que tenemos demonios de carne y hueso dentro de la iglesia y lo tenemos de obreros. Si el tiempo nos da, puedo contar historias reales, no solamente una ilustración, sino historias reales. Yo tuve 5 divisiones en la iglesia y a causa de demonios de carne y hueso adentro. Y uno se pregunta, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué a Jesús no le pasaba? A Jesús le pasaba, como Judas. Porque la gracia siempre se extiende y siempre es proactiva y es propositiva y va. Y uno tiene que estar preparado y saber dónde ponemos a quién y saber quién es quién. El problema es que con la mecanización del ministerio que hemos desarrollado a lo largo de la historia para tratar de ser más eficaces y lograr más resultados y amplificar el potencial de la iglesia y el libre crecimiento, como dice Juan Melo, el director de la red de multiplicación, la peor pandemia que ha pasado en la iglesia no se llamó COVID, se llama libre crecimiento, que duró del 80 hasta el 2000. O sea, ahí se escribieron libros, porque la iglesia entendió que estaba en decadencia, se dieron cuenta en Estados Unidos que la Convención Bautista del Sur estaba perdiendo miembros y cerrando los edificios, y las asambleas de Dios también habían empezado en ese declive, y los nazarenos habían empezado en ese declive, y la iglesia cuadrangular había empezado en ese declive, y dijimos, vamos a resolver esto. Vamos a sentar gente a pensar, a ver cómo cerramos la puerta atrás de la iglesia y abrimos de par en par la del frente, para meter gente y que no se roba. Y empezaron a escribir libros de crecimiento. Y el diablo empezó a meter que la psicología y un montón de cosas ahí adentro, y hoy tenemos más del mundo adentro del ministerio que de Cristo, en muchos casos. ¿Y quiere que le ponga ejemplos más antiguos que la década del 80? ¿Cuántos han dado la clase o han enseñado consejería cristiana, teología pastoral, psicología pastoral? ¿Cuántos hemos dado esa clase? Y en la tapa del libro que dice, el ministro no debe ser amigo de los miembros de la iglesia, porque pierde autoridad. Y en consejería cristiana, el consejero no debe estar involucrado emocionalmente con el aconsejado porque pierde objetividad. Pero usted está diciendo a Freud, no a Cristo. Porque Cristo nunca dijo eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no solo es tu amigo, también es tu enemigo, porque nos dijo que tenemos que amar a nuestro enemigo. Tiene a la estufa ese libro porque es la fe, no es una herejía. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Yo le voy a demostrar todo esto con la palabra. No le quiero decir nada, yo voy a ir por la Biblia y usted va a caminar conmigo en este periplo bíblico con la Biblia al desnudo. Y nos vamos a despojar de todos los prejuicios con los que fuimos formados en el seminario o que hemos ido adquiriendo institucionalmente, porque así somos la Asamblea de Dios. Porque esto nos identifica como bautistas, porque así somos la iglesia cuadrangular, porque así somos nosotros, esta es nuestra identidad. Y, hermanos, ¿alguno ha sido militar aquí? ¿O policía? Desde hace unos años, pero no siempre. Desde 48, no, siempre no, desde 48 para el ejército. O sea, pero antes hubo, y algunos capaz más viejitos de los 48 años han tenido la experiencia. El 53. Bueno, yo soy militar veterano, ¿sí? Desde los 15 años que fui militar. Y yo aprendí el principio de autoridad y el principio de obediencia, y lo tengo impregnado en la vena. Así como tengo la llenura del Espíritu Santo desde el pentecostalismo metido en los huesos, tengo el principio de autoridad y el principio de sujeción y el principio de obediencia metido en la vena porque fui formado. Si yo tengo a mi hijo, Juan Pedro, hoy tiene 8 años, pero vivíamos al lado de un almacencito. Yo siempre pongo este ejemplo para que entendamos el principio de obediencia.
Y después lo voy a llevar al marco de la guerra, de la batalla, o sea, lo que espera un superior de un subalterno. Si yo le digo a Juan Pedro, Juanpi, mirá, él sabe que cada vez que le mando a hacer un mandado, él se queda con las monedas. Es feliz porque a propósito lo hago, es una forma de estimularlo, pero aparte de saber que el obrero es digno de su salario. Es un principio que uno va introduciendo en el estilo de vida para que se fije en principios bíblicos. Entonces, Juanpi, mira, anda a comprar fruta al almacén. Compra naranjas, 1 kilo, y le doy el dinero. El almacén queda a 20 metros en la esquina de casa. Pero cuando entra Juanpi, lo primero que ve, a él no le gusta la naranja, le gustan las manzanas. Y ve una pila de manzanas brillantes, bien lustradas, y piensa, mi papá me dijo fruta, después naranja, bueno, voy a hacer la manzana. Y toma una decisión creativa. Y me trae una bolsa con 1 kilo de manzanas. Y viene feliz porque va a comer manzana. Y esto es verdad, a él le encanta la manzana y la naranja no le gusta tanto. Entonces, cuando me abre la bolsa, le dice, papi, te traje la fruta que me pediste. Lindo jugo de naranja voy a hacer con esta manzana. Porque lo que él no entendía era el propósito que yo tenía con la compra de la fruta que le pedí. Miren lo que las nuevas generaciones nos están vendiendo, o algunos papás bien intencionados, padres de jóvenes que no queremos perder en la iglesia, les permitimos. Necesitamos desarrollar conferencias en el recambio generacional. No entendemos ni cómo contextualizar. Ustedes no saben nada de nuestra generación. Nuestra generación es la generación digital, es la generación de todo rápido. No podemos estar 2 horas escuchando tu sermón, papá. Tenés que decir 3 frases y luego algo impactante, luces de color y ¡pum! Y que salga humo, y que le impresione la vista, y tenés que meterte en las redes y hacer imágenes, y que prendan y que apaguen. Y lo que afectamos es la serotonina y todas esas. ¿Pero cómo? Sí, eso. Todas las minas esas que andan por ahí, dentro de uno, que se pelean unas con la otra, entonces sube, y lo único que afectamos son estados de ánimo, emociones y niveles hormonales, pero el espíritu no cambia. Y para justificar todo eso, desde hace unos 20, 30 años para atrás, se ha plasmado la teología de la creatividad. Hay 2 teologías preponderantes hoy en la iglesia. La teología de confort, o de la zona de confort y la teología de comodidad, y la teología de la creatividad. Y argumentamos a favor de esas 2 cosas en forma permanente. Aquí el Señor nos ha prosperado, entonces queremos hacer enramada como los 3 y quedarnos a vivir así. Y no somos llamados para establecer el reino, somos llamados para extender el reino. Olvídense la palabra establecer. Lo que tenemos que hacer es que Cristo sea formado en vosotros, dijo Pablo en Gálatas 4:19. Y para formar a Cristo hay que sacarlos a caminar como Cristo los sacó a caminar. ¿Cuántos quieren permanecer y dicen permanecer en Cristo? Los que estamos aquí presentes. Amén. Bueno, 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, lo que es 19, 16, ahora me lo perdí, se me pierden las citas a mí, me cuesta recordar la memoria. Me acuerdo de los textos. Jesús nunca habló con. Bueno, les voy a decir, escriban ahí, Juan 3:16, porque de tal manera. Jesús nunca habló con cita bíblica, ¿verdad? Y lo saben, eso vino 1200 años después. Pero Juan nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Un principio de obediencia. Cuando te dicen que tienes que hacer algo de tal manera, no tienes espacio para la creatividad. Obediencia es en concepto, en tiempo y en forma. Tú tienes que hacer lo que Dios te dijo de la manera que te dijo, y no seas el pastor de Frank Sinatra que cantaba a mi manera. Porque en nuestra iglesia lo hacemos así. Porque las asambleas lo hacemos así. No, lo importante no es cómo lo hace la asamblea, como lo hizo Cristo.
Cristo sigue siendo el Señor de la Santa Asamblea de Dios. Tenemos 3 pastores que todavía creen eso. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar hoy? Vamos a volver a leer la Biblia de nuevo, despojándonos de nuestros prejuicios, sacándole los títulos y los subtítulos, y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Sí? Porque cuando la iglesia se puso creativa, siempre se metió en problemas. Y no solo la iglesia, el pueblo de Israel. Los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios, cuando se pusieron creativos, se metieron en formidables problemas. Y le voy a contar uno. ¿Cuántos conocen una señora viejita que había sido prometida para ella que iba a tener un hijo? No sé qué, dijo, pero mi matrimonio está seca, ese sabe la costumbre de las mujeres, claro, me truco de cabeza. Y mira a mi marido en la tal que su vigor está caído. Claro. Dios iba a hacer un milagro. Y Sara, como muchas mujeres y como muchos hombres, porque Abraham fue partícipe, no vamos a decir que toda la culpa fue de él, pero de Sara, claro. Sara pierde la paciencia y quiere obedecer, disponerse para engendrar ese hijo, pero como su matriz estaba seca, dice, no va a ser posible, tengo que ayudar a Dios con este milagro. Como la ley de aquella época, en aquellos días, en aquella sociedad, así lo permitía y lo establecía para que alguien que fuera rico pudiera tener herederos, era legal, era genuino, era legítimo que la esclava de la propietaria, la esclava de la mujer de ese hombre rico, de este patriarca, pariese sobre las rodillas de la mujer, del patriarca, y legítimamente ese hijo que era parido en las rodillas de la mujer era considerado un hijo natural de la mujer, no de la esclava. Entonces Sara hagamos lo que conviene, desde su propia perspectiva. Entonces se puso creativa y en vez de escuchar lo que Dios le había dicho, que en el tiempo oportuno y en el día que corresponde tú vas a dar a luz un hijo, ella inventó un proceso para dar a luz ese hijo a mi manera. Le vino el Frank Sinatra otra vez. Y ahí, ¿qué sucede con la creatividad de Sara? 3000 años más tarde, la Franja de Gaza, la nación de Israel, el mundo musulmán, los árabes, el islamismo, toda la maldición que se nos vino encima por los granos de arena que no eran las estrellas del cielo. Pero ya Dios había previsto y le había dicho a Abraham, multiplicaré tu descendencia como la arena de la tierra, el polvo de la tierra, y como las estrellas del cielo, como se pueden contar los hijos de Dios. Pero la creatividad nos ha mostrado la Biblia constantemente, cuando nos apartamos un milímetro del qué, el cómo y el cuándo de Dios, estamos en problemas. Yo no puedo hacer discípulos a mi manera, sino siempre voy a producir discípulos chuecos, discípulos estériles, discípulos ineptos, discípulos que no se multiplican, discípulos que no rinden, discípulos que no generan, discípulos que no producen. Y Cristo dijo que la buena semilla, la semilla es buena, es la palabra que os he dado. Pero parte cayó en el camino, parte en pedregales, parte entre espinos, pero la que cayó en buena tierra, da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuál es el mandato desde el inicio para el hombre y la mujer? Fructificad y multiplicaos. La fructificación y la multiplicación es ley de Dios para nosotros y tenemos que ser intencionales en ello. Y lamentablemente hoy los hijos de los creyentes no quieren tener hijos, igual que en el mundo. Esa es la primera conversión que tenemos que lograr, nuestros hijos. Por eso que Europa está siendo islamizada,
Porque Europa y Estados Unidos, sus matrimonios tienen promedialmente menos de un hijo por matrimonio. Y la tasa de renovación es 1.6. Y se está muriendo Europa, se está muriendo Estados Unidos, pero como los musulmanes tienen 4 o 5 esposas, 7 esposas, y con cada una 7 o 8 hijos, cada padre tiene 25 o 30 hijos. Y son todos musulmanes, porque uno nace musulmán. Y si se aparta, lo mandan matar y lo matan ellos mismos. Por eso cuesta tanto evangelizar en el mundo islámico. Y no existe islam extremista o musulmanes radicales, no. Los musulmanes son iguales en todos lados. Unos se disfrazan más que otros y algunos son más seculares que otros, pero a la mera hora, cuando llegan a tener que expresar su fe, o matan o mueren. No hay elección ahí. El Corán así lo demanda. Entonces, nosotros no nos damos cuenta y no hemos discipulado ni siquiera a nuestros hijos diciéndole que bendición de Dios es el fruto del vientre. Y todavía hay mujeres en la iglesia que abortan. Y todavía hay mujeres que practican las píldoras del día después. Mujeres en la iglesia, ¿no? ¿Cómo voy a quedarme embarazada ahora que estoy estudiando medicina? Cría a tu hijo, que la medicina no te la llevas al cielo. Y tú tienes orden de procrear. ¿O no es así desde Génesis? ¿Sabe dónde hemos fallado? Otro de los grandes errores. Le estoy poniendo la problemática que tenemos en varios aspectos para que podamos entender el por qué y cuál es. Tenemos que encontrar solución y cuál es la solución. Porque si no, yo lo dejo acá a ustedes en depresión. Terminan como leyendo Eclesiastés y llegan al final, ¿verdad? Nada tiene sentido, lo que estamos haciendo es un desastre, mejor nos jubilamos, nos vamos a tomar sol en la plaza porque lo que hacemos está todo mal. Sí, está todo mal, pero hay solución. Y vamos a terminar diciendo, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y cumplir la gran comisión es hacerlo a la manera de Jesús. Ahí reflejo el temor de Dios. Amén. ¿En qué me quedé? ¿Cómo? Hablar de los musulmanes, no, pero había algo más. Hablando de cuando sale diseño de Dios. Ahora voy a lo militar, ¿no? O sea, el no cumplir una orden. Yo soy piloto de la Armada y fui formado en planificación estratégica, en el desarrollo de planes de Estado Mayor, donde uno planifica táctica, estrategia y operativamente. ¿Cuántos han oído hablar del ataque que Israel hizo a Irán y devastó? Los ataques que no han sido contados, pero Israel ha hecho sobre Siria y distintos países, y han sido planes quirúrgicos, se le dice, se llama así, quirúrgico. ¿Por qué? Porque son con una precisión absoluta. Y la precisión requiere que el piloto esté tan metido en esos miles. Yo me acuerdo de con los ojos cerrados, sentado alrededor de la mesa, estar repitiendo la operación y haciendo los movimientos de bastón, soltando la bomba, apretando el botón. O sea, porque así se practica, así se ensaya. Si usted mira los videos de ensayo de los Blues, la cuadrilla de demostración de ataque de los Estados Unidos, es impresionante cómo hacen. Y repiten vez tras vez, porque tiene que salir al dedillo lo que se ha planificado y se tiene que hacer, porque un segundo de diferencia, 1 metro de diferencia, es colisión de 2 aeronaves. O es un ataque frustrado donde el enemigo cobra ventaja y nos destruye. Usted le erra en el qué, en el cómo o en el tiempo, y usted está llevando al fracaso una operación militar de millones de dólares que puede hacer la diferencia entre la victoria y la derrota. Y no estamos nosotros en una batalla espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra del siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios, hay que saber vestirse, hay que saber qué piezas ponerse, hay que aprender a usar esas piezas.
Eso se llama hacer discípulos. El apóstol Pablo toma la ilustración militar para que entendamos la profundidad y la importancia y la trascendencia de prestar atención a cada detalle en qué hacemos, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Y por qué herramientas. Vamos a mirar desde esta perspectiva ahora desafiante en la que nos puse, en la que creo que el Espíritu Santo nos ha puesto a todos, porque yo me sigo haciendo preguntas todavía, ¿y qué estoy haciendo mal? Porque somos carnales, sujetos a pasiones, y a cosas que no nos damos cuenta y a veces llevamos por un mal entendimiento, por una mala interpretación, vamos caminando en asuntos de una manera vidriosa, que no son conforme a la forma en que Jesús anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a mirar entonces. Esta presentación la usé hace poco y la estoy usando para las presentaciones para MM33, sobre todo para los del pilar discipulado, aunque hacer discípulos es transversal a todas las comisiones. A los jóvenes hay que hacerlos discípulos, a las mujeres hay que hacerlas discípulos, a los hombres hay que hacerlos discípulos, a los matrimonios hay que hacerlos discípulos, a los niños hay que hacerlos discípulos. Para que ahí me había saltado este punto. Hermanos, ¿cuál es el texto lema que utilizamos para motivar a los maestros de escuela dominical para que trabajen con los niños? ¿Quién es maestra de escuela dominical o ha sido maestra de escuela dominical? No tienen escuela dominical en casa. ¿Cuál es el texto lema que le decimos a los machos y se lo aprenden de memoria del primer día? Bueno, ese es uno. A ver, cuando queremos meter al maestro donde tiene que estar, ¿qué le decimos? Instruye al niño, su familia, el problema, primero, ya les dije que hay Biblias que están siendo traducidas en los últimos años que están cambiando la semántica, no nos damos cuenta y pensamos que significa lo mismo. Hay Biblias que ya cambiaron ese texto y dicen que enseña al niño en su camino. Enseñarlo es lo mismo que instruir. Y enseñar es impartir conocimiento, pero instruir en justicia. No dice en la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es instruir, no es enseñar. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. No es lo mismo, no son sinónimos, sino la Biblia no haría una redundancia absurda en un texto largo. Está enumerando cosas distintas. La enseñanza es mucho más liviana que la instrucción, porque la instrucción es entrenamiento con enseñanza. La instrucción requiere complementariamente de la enseñanza. Ahora vamos a ver cuáles son los procesos por los que Jesús llevó a los 12 y vamos a ver que Jesús fue mucho más un instructor que un maestro. ¿Sabe dónde nacen los errores de lectura de la Biblia que nosotros hacemos? Y le hablo otra vez como académicos. Si usted estudia la historia de la Iglesia, a partir del siglo IV hay dos grandes problemas en la Iglesia. El primero es que se institucionaliza la Iglesia luego de los edictos de Constantino y las distintas acciones sucesivas que terminan poniendo a la Iglesia al pie del emperador para que se transforme en una herramienta de manipulación social para llevar el imperio romano. Si uno lee afinadamente la historia, percibe eso, y eso dura hasta el día de hoy. Por eso que Estados Unidos hace tanto énfasis en la cultura protestante, sin que esté convertido. Porque hay todo un manejo social para llevar hacia el republicanismo, sacramentando el republicanismo como que es el gobierno de Dios. Podríamos hablar ahora de este aspecto filosófico Toda nación procura tener un manejo religioso, del palo que sea, para poder encaminar y darle identidad a un pueblo que le permita gobernarlo hacia un determinado parámetro y valor.
Pero en el siglo IV no solamente tuvo el problema de la institucionalización del cristianismo y el reconocimiento por parte del Estado como que debía ser la religión del imperio, sino que hay otro problema que es el que llega a permitir que esto suceda, es que dejaron de haber ya en el obispado gente con formación judía. Ya los judíos que se iban a convertir se habían convertido, la iglesia estaba desparramada por todo el imperio y ahora eran más judíos, más gentiles que judíos. Y los judíos que se habían convertido dejaban de judaizar. No como ahora que tenemos cristianos que quieren judaizar y todavía nos llevan a la herejía del mesianismo postmoderno, que parece que estoy que nos trae de nuevo a lo ritual y queremos sacrificar un cordero en la Pascua, porque ya esta modalidad que nos están empezando a pasar también. En el siglo IV, ya los padres de la iglesia, eran todos de origen griego. Había dos grandes polos. Al norte de Jerusalén, que ya estaba diluido y diluyéndose, había dos grandes polos teológicos, ¿sí? Alejandría y en Constantinopla, ¿sí? Tenían Antioquía, ¿no? Y que luego Constantinopla se transforma en la capital y después termina siendo Roma. Pero tenemos Antioquía, los hombres de Antioquía, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Alejandría. Y ahí surgieron varias corrientes. No tenemos problema que haya corrientes, no quiero rechazarlas, porque desde el principio la iglesia la tuvo. Y vemos que en el Nuevo Testamento tenemos la batalla contra el gnosticismo. El problema es que hoy tenemos el gnosticismo metido en la vena y no nos damos cuenta. Ahora le explico por qué. Pero en aquellos días, los padres de la iglesia empiezan a ser griegos y surge Clemente de Alejandría y otros tantos de Agustín de Hipona, hablando de las grandes figuras de la teología, que lo que hicieron fue enculturizar la Biblia en la cultura griega. ¿Sí? Entonces empezamos a leer la Biblia con un profundo arraigamiento judío desde la cultura griega. Ya Juan estaba tratando de conectarlo, pero sin distorsionar el mensaje, cuando dice en el principio era logos, porque el concepto griego de logos es el principio fundamental de todas las cosas, ¿no? Y Juan estaba hablándole a los gnósticos, a los griegos, a la cultura griega, que desde la filosofía entendían la creación del mundo o la existencia del mundo desde un principio universal, el logos, ¿sí? Entonces, Juan todavía después aclara, porque los gnósticos creían que Jesús había venido en espíritu, o que si había venido en carne había resucitado en espíritu, porque el gnosticismo no concibe la conexión de lo perfecto espiritual con lo impuro de la materia. Juan es muy enfático en primera de Juan y dice lo que hemos palpado con nuestra mano, porque un espíritu no se toca. Entonces sabemos esas batallas de la iglesia con el gnosticismo. Pero cuando viene Clemente y cuando viene don Agustín de Hipona, terminan metiendo la teología, palabra inexistente entre los judíos y entre la iglesia hasta el siglo III. La iglesia no hablaba de teología hasta el siglo III. Lean el libro de los Hechos de que hablaba la iglesia. Y perseveraban unánime juntos en la doctrina de los apóstoles. Una cosa es doctrina, que es regla, otra cosa es teología, que es reflexión filosófica acerca de la divinidad. Yo procuro ser un buen teólogo, pero ¿saben qué? Desecho la teología en favor de la doctrina, porque la doctrina es regla, es mandamiento. No es reflexión, es obediencia. No somos llamados a reflexionar, somos llamados a meditar para obedecer. El problema es que la cultura griega nos arrastró, se perdió en la Edad Media lo que se llama el oscurantismo, se perdió el razonamiento, el sentido crítico y se creía porque había que creer, porque así se imponía.
y esa fe malsana, ese fanatismo religioso ignorante, porque la palabra de Dios había sido encadenada, ¿sí? En la reforma es consecuencia de un cambio en la sociedad también, que se le llamó el Renacimiento. Pero el Renacimiento no era traer de nuevo a Cristo. Cuando los pensadores del siglo XV y XVI se dieron cuenta de que la sociedad estaba inmersa en un desconocimiento horroroso y que el arte había decaído, era todo decadente, el Renacimiento lo que quiere traer es la sabiduría griega y el arte griego a la cultura moderna. Y surge en ese Renacimiento el pensamiento moderno, el clasicismo, como consecuencia de la Ilustración en el siglo XVIII, y nos encontramos en un periodo de tiempo donde se empieza a definir que la educación de la sociedad podía cambiar a la sociedad y podía cambiar la forma de actuar y de pensar. No es bíblico. Proverbios, la palabra de Dios nos dice: sometan todas vuestras obras a Dios y vuestros pensamientos serán afirmados. No es la reflexión la que nos hace cambiar, es la disciplina de obediencia que transforma nuestra forma de pensar. Porque yo sin entender obedezco y empiezo a entender. Eso es lo que dice la Biblia. Someter, o sea, sujetar vuestras obras a Jehová y vuestros pensamientos serán afirmados. Nosotros tenemos que demandar de nuestra iglesia obediencia aunque no entiendan. Jesús lo hizo con los discípulos. Lo que ahora no entendéis lo comprenderán después, y les exigía obediencia a él. Ustedes no saben de qué mundo están hablando, pero síganme lo bueno, dije la Chapulín Colorado. Y le digo, síganme, y os haré pescadores de hombres. Y no estaban entendiendo a dónde Jesús los llevaba. De hecho, Pedro seguía con la espada, con el gladio metido en la cintura, y por eso le demuestra todo su amor a Jesús, cortándole la oveja mal. Y lo que Pedro no se daba cuenta es que estaba alterando completamente el plan de Dios, y lo quiso hacer siempre. No vayas a la cruz, maestro, mirá, no permitas que eso suceda. ¿Por qué? Porque en la forma de pensar de la teología petrana, Pedro veía a Jesús como el Mesías Salvador, pero no espiritual, sino el rey que reconquistaría la tierra y le devolvería el protagonismo a la nación de Israel frente al Imperio Romano. Ese era lo que Pedro creía, y por eso andaba con la mano siempre en la cintura, con el gladio para clavarse en alguno, y estaba siempre atento, no tenía problema. Y pretendiéndole decir a Jesús cómo hacer la tarea. No vayas a la cruz, yo no voy a dejar de ir a la cruz, y le corta la oreja, daré mi vida por vos. ¿Y qué pasa? Bajo la ley romana, el que lastima a un soldado, y Pedro no sabía que Jesús lo estaba preparando a Pedro para ser el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado si Jesús me agarra la oreja, le pone goma de pegar ahí, ¡chup!, le clava la oreja y la deja? Eliminó la prueba del delito a Jesús. Entonces ahora nadie podía acusar a Pedro de que había cortado la oreja a Marco y había que matar. Entonces Pedro sobrevive. ¿Y cuánto queremos nosotros ayudar a Dios? Aliviándole las cargas a la gente en lugar de mandar arrepentimiento. Y le dice, bueno, si usted va al psicólogo, vaya, la terapia hace bien. No, la terapia no logra cambiar el espíritu humano. Y todavía tenemos la teología del bienestar donde predicamos para que la gente se sienta bien y le hacemos creer que con esfuerzo y valentía se logran todas las cosas. Y le predicamos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y dejarás de emborracharte. Mira que te mando y seas valiente y dejarás de golpear a tu mujer. Mira que te mando y seas valiente y dejarás de robar. Y mira que te mando y seas valiente y dejarás de blasfemar. Y mira que te mando y que seas valiente
que te fuerce a valiente y te levantarás todos los días más temprano y no serás más perezoso. ¿De dónde sacamos eso? Hemos hecho una mala exégesis de un pasaje donde Josué le habla al pueblo, Dios le habla a Josué, pero en el marco de un contexto donde Dios le había dicho a Josué previamente: santificaos, porque mañana hará Dios maravillas entre vosotros y cruzaréis este desbordado. ¿Y la santificación qué es? El que confiesa su pecado y se aparta será misericordia, arrepentimiento. Y nosotros ya no hablamos de arrepentimiento en la iglesia, no hablamos de confesión. Lo mandamos a esforzarse y a hacer terapia. Y hemos transformado el ministerio en un ministerio gnóstico, humanista y en la zona de confort. ¿Cómo gnóstico? Y sí, ahora están las campañas evangelísticas. Cree y serás salvo. Y la gente cree que creer es simplemente aprobar los principios de Dios. Pero eso no es creer. Por sus frutos los conoceréis. La fe verdadera produce obediencia. Si no hay obediencia, no hay reflejo de arrepentimiento. Hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Dejemos de predicar una fe intelectual gnóstica que no produce salvación, sino mayor condenación, porque conociendo no obedezco y soy más digno de conmiseración que los gentiles que ignoran. Volvamos a predicar el arrepentimiento, incomodemos a la gente, volvamos a ser profetas. Los profetas no hacen sentir bien a nadie, los querían apedrear a los que hablaban la verdad. Y quieren escuchar a los falsos profetas, cuando la Biblia manda a apedrear a los falsos profetas. Y si le profetizan bien, el tal será conocido como profeta cuando el bien que profetizó se cumpla. Si no, lo apedrean y lo matan igual. Y hoy tenemos profetas de lenguas mágicas por todos lados, como dice el libro que se vende por ahí. Y vivimos una iglesia mágica, una eclesiología de magia. Decrete, declare. ¿Desde cuándo nosotros tenemos poder creativo en nuestras palabras? Eso es una herejía, hermano. Usted no crea nada. Ni el diablo puede crear nada. Ningún ángel puede crear nada. El único que tiene capacidad creativa con la palabra de su boca es el Señor, hasta el día de hoy y por toda la eternidad. Si no, Dios ya no nos necesitaría. Cada uno de nosotros podría con la palabra crear su propio universo. A ver si lo hace. Menos mal que no puedo, si no habría un desastre. El universo real es el mío propio. Pero tenemos esa costumbre, ahora se nos metió esa metafísica dentro de la iglesia y yo declaro, yo decreto. Y es común en todos nuestros templos, hermano. Y aún en las santas asambleas de Dios, que somos los más puros y más santos de toda la iglesia del universo. Y hablamos decretando como si fuéramos jueces. ¿Quién es el único que decreta? Todo está decretado, hermano. Desde antes de la fundación del mundo hasta quién va a ser santo está decretado. A nosotros nos corresponde alcanzarlo hoy. Y no me vuelvo calvinista. Pero no dice la Escritura buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y a veces hay cosas que son difíciles de entender, pero por la fe las creemos y aceptamos y caminamos por ellas. ¿En qué? ¿En reflexión? No, en obediencia. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Si hay una cosa que le falta a la iglesia del siglo XXI, ¿con qué mayúscula vocal abierta, la cuarta, empezamos? O, la cuarta vocal abierta. O. ¿Qué le falta a la iglesia del siglo XXI? O. Bienaventurada eres Simona Pedra, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino. Hermano, vamos a obedecer, vamos a dejar de inventar cosas raras, de ponerlo creativo. ¿Quién es el hombre más sabio de toda la historia de la humanidad y no habrá otro como él? Jesús. Bienaventurado eres Simón Pedro. ¿Y por qué nosotros presumimos de ser más sabios que él? No, pastor, jamás me ha dicho
no pretende ser más sabio, pero te inventa un modelo disciplinado a tu estilo. Eso no es presumir de ser más sabio que Jesús. Si Él nos dio el modelo, Él nos dijo cómo hacer. Y los 12, mejor dicho, los 11, cuando son desafiados por Jesús y Jesús les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, usted hermana fue docente, y es docente, ¿verdad? Me dijo, levantó la mano, profesor de seminario. Bueno, si usted hubiera estado cuando Jesús dio la orden, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Usted que es docente, quiere ser fiel al plan y quiere... Ahora voy a hacer la pregunta que le habría hecho usted a Jesús. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el contenido que voy a enseñar? ¿Ah? ¿Qué manual? ¿Qué manual? ¿Qué metodología? Exacto. ¿Verdad? Es interesante que nosotros, docentes, formados, si hubiéramos estado ahí, le habíamos preguntado, Señor, cuál es el contenido, cuál es la metodología, en qué horario, en qué día. Señor, yo quiero hacerlo lo mejor posible, dime cómo lo voy a hacer. Pero 11 hombres vulgares, que no eran educadores, cuando reciben la gran comisión, el mandamiento, no comisión, el mandamiento de Cristo, vayan y hagan discípulos, ninguno levantó la mano y dice, profe, ¿y cuál es el contenido? O señor director, ¿cuál es el contenido que voy a enseñar en esta materia? Ninguno. ¿Por qué? Porque no entendieron y dijeron, no vamos a pasar vergüenza y propone uno en toda la materia. No. No preguntaron porque entendieron perfectamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Les dijo que para poder lograr algo, sin mí nada podréis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y Juan nos lo dice claramente, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué entendieron los 11? Que Jesús les estaba diciendo, hagan con otros lo que yo hice con ustedes. No le den un librito. No le vendan libro. No cobren por una clase. Vivan con ellos como yo viví con ustedes y no les cobren. Paguen ustedes. Y el apóstol Pablo nos desafía hoy todavía con sus palabras. No es, a ver quién me compra la Santa Carta a los romanos, porque es un tratado de teología que yo le voy a enseñar a todos mis discípulos de Roma. No, Pablo dice, mire usted para todos nosotros que le cobramos a los alumnos, con mis manos he trabajado para sostenerme a mí a lo que conmigo está. Hemos invertido el interés. Nosotros tenemos que pagar para que nuestros hijos crezcan sanos, saludables, llenos de la palabra de Dios y sean los futuros ministros. Pero en algún momento de la historia invertimos el interés y ahora, usted quiere aprender de mí, venga y pague, porque el obrero es digno de su salario. Bueno, entonces vas a trabajar, gana dinero para pagar lo que va a gastar. Porque lo que de gracia recibimos, todo lo que es espiritual lo recibimos de gracia. De gracia debemos dar. El salario no es la obra espiritual. Si hay un salario que todos somos dignos de recibir, es la muerte. Porque el salario del pecado es. Y todos somos. No te diga pecador. No. ¿Y cómo te trata la palabra? Si el Señor mismo lo dijo. Hermanos, tenemos que revisar todo lo que hacemos y poner la Biblia al desnudo y desnudarnos delante de ella. Amén. Vamos a ver si nos van a hacer un corte. ¿Qué me hace? ¿Estamos en corte? Lo voy a dejar que respire un poco, que se habla si estás vivo todavía, o sea, todavía sos algo, seguir creyendo en Jesús, o sea, a ver que somos hijos de Dios, no somos cristianos, a ver de qué religión me habla este hombre que está ahí, es arminiano, es calvinista, a ver qué es, arriano, uy, se nos vino. Hermano, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque Él está sensibilizando nuestros corazones y está trayendo luz a nuestra realidad. Y si nos damos cuenta que no estamos haciendo bien, que no hace bien lo que debe hacer, ¿cómo le llama la Biblia a eso? Pecado. Pecado, desobediencia y pecado. Y ante la desobediencia y el pecado, vamos a hacer terapia ahora, porque me puse triste. No, nos vamos a esforzar y ser valientes. No, tenemos que arrepentirnos, confesar.
por los otros para que seáis sanados. Pero todavía no quiero animarlos a confesar y a orar unos por los otros, que lo vamos a hacer hoy. Y lo vamos a hacer por obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, no porque yo lo proponga. Si ustedes están de acuerdo en hacerlo. Lo vamos a hacer hoy después que entendamos el modelo de Jesús. Porque hasta ahora vengo hablando de la gran comisión malentendida. Ahora después vamos a hablar de cómo Jesús cumplió y modeló la gran comisión. Amén. Vamos a refrescarnos un poquito y tirar los músculos, dejar que el Espíritu sale en nuestra mente y nuestro corazón, y nos vemos en cuando, el salón, en media hora, 10:30 estamos juntos de nuevo.